Shalom, shalom, Rabotai, que el Eterno, quien es bondadoso, traiga sobre sus vidas una bendición grandísima en este Yom Sheni. Dice la Parashá Tazria 12:1 de Vayikra. Habló el Eterno a Moshe diciendo: habla a los hijos de Israel, diciendo: una mujer que concibiere y diera a luz un varón, estará impuro 7 días como los días de la separación, por su menstruación será impura. En el 8º día será circuncidada al recién nacido la carne de su prepucio. 33 días permanecerá en purificación de las sangres, todo lo sagrado no tocará, y al santuario no vendrá hasta que se cumplan los días de su pureza. Y hace una importante declaración y una instrucción la Torah de nuestro Elohá, y nos dice precisamente de esta situación de impureza. Recordemos un poquito y entendamos un poquito por qué razón es que la mujer se impurifica al dar a luz, dado que se gestó un ser humano, se gestó un ser nuevo, una entidad nueva en su ser. Eso constituye no solamente que él ya tiene vida, pero que conlleve la vida en su vientre. Consecuentemente, al dar a luz a esa vida, se constituye en una separación, y de alguna manera, o entendamos, esa separación de la vida, de la madre, del hijo, constituye de alguna manera, o más bien esa separación constituye precisamente una condición de impureza, una situación de impureza. ¿Por qué? Porque en un sentido se podía entender o se entiende que la mujer y su hijo son separados, y al ser separados se considera una situación de impureza. ¿Por qué? Porque al separarse esto causa de alguna manera impureza de muerte. ¿Por qué? Porque además de que el producto, en este caso el hijo, es extraído del vientre de la madre, también así todo el vínculo de situaciones que trae juntamente con el bebé, que es la placenta, y todo lo que conllevó la vida y sostuvo la vida del bebé dentro de su madre. Al darse este tipo de cosas, al morir parte de su cuerpo ahí por las condiciones del nacimiento del niño, esto trae como consecuencia precisamente una situación de impureza, y esa impureza se tendría que subsanar. Esa impureza se tendría que subsanar. ¿Cómo se tendría que subsanar? Dice la Torah: permanecerá 7 días impura, y en el 8º día circuncidará el prepucio de este hijo varón, cuando diera a luz un hijo varón, desde luego. Entonces, ¿qué pasa? Pues en el 8º día se presenta se presentaba para hacer la circuncisión, el Brit Milá del pequeño, y consecuentemente estaría purificándose durante 33 días, que hace un total de 40 días. Y esto es en el caso de tener a un varón. Pero en el caso de tener a una niña, una pequeña, nos dice la Torah que si una mujer diera luz a una niña, será impura 2 semanas, en este caso, y como si fuera una menstruación. 76 días permanecerá en sangre de purificación. En otras palabras, el tiempo de purificación se duplica. En lugar de ser 40 días como en el caso del niño, ahora vemos que es
80 días en el caso de una niña y permanece impura por 2 semanas en el caso del niño, 7 días y en el octavo se hace el Brit Milá de la criatura. Entonces, ¿qué estamos hablando? Estamos hablando de la instrucción. ¿Cómo se puede rectificar y cómo se puede dar esta situación de impureza para que se dé la purificación y sea pura? Pues a través de este proceso de los 7 días para el varón, de los 40 días completos, 33 que completaría su purificación, siendo que no hay Bet HaMikdash, no hay templo, no se pueden presentar ofrendas, no se puede hacer ninguna de estos mandamientos. Entonces, ¿qué pasa? Pues simple y sencillamente que la mujer queda impura. Y como hemos sido enseñados por nuestros maestros, realmente digamos que Israel está impuro a causa de la falta del Bet HaMikdash. Recordemos que la pureza tiene que ver con la permanencia del Eterno en nuestras vidas. Eso tiene que ver. Entonces, cuando se da cierta contaminación con muerte, se toca un muerto, se toca algún elemento no apropiado, no correcto, entonces también se da y se produce ahí una contaminación. Y entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de que ese vacío que se da precisamente por haber tenido una condición o por haber violado algún mandamiento que te decía precisamente no tocarás ninguna cosa mortecina, por ejemplo, bueno, y se tocó, entonces esto causa precisamente esta contaminación y consecuentemente se debería o se debe purificar. En el caso de los que nuestros hermanos constituye una situación de impureza constante en el pueblo de Israel por falta del templo. En el caso de nosotros los netzaritas, quien nos ha purificado de toda impureza es precisamente el Eterno a través de Mashiach Yeshua, cuando Él no solamente nos limpió de toda impureza, pero nos perdonó todo pecado que al final del día constituye también impureza. Y entonces eso nos da la aspiración a poder vivir bien, y es por los méritos de Yeshua que nosotros hacemos precisamente un ritual, y en este caso la liturgia, para poder llevar a cabo en este caso la purificación ritual que se da en agua, y consecuentemente esto causa que si una mujer, incluso cuando está en tiempo de menstruación, debe hacerla sin falta. De lo contrario, se abre un espacio ahí y entonces esto hace que una mujer permanezca impura, y consecuentemente entendamos que la impureza vacía el utensilio de la presencia de Dios, dado que la pureza tajor, la pureza trae y contextualiza las condiciones para que la presencia divina se dé en la vida de la persona, y en este caso en la vida de la mujer. Por eso es tan importante la purificación en agua ritual y haciendo la liturgia y el ritual para la purificación. Por eso es tan importante, porque al no haber esa purificación, entonces la presencia que habitaba en la vida de la mujer se vacía de ella, y para que esto se restaure se necesita hacer una tevilá de purificación, que se hace tanto en los días de su menstruación y como también en los días de cuando pare, es decir, cuando da luz. Entonces, mis amados,
Esto es bien importante y consecuentemente esto que tiene que ver con la mujer también se da en el caso del varón cuando pulula o tiene alguna emisión seminal durante la noche, también se impurifica. Cuando nos impurificamos con pecado, cuando nos impurificamos viendo algo que no tenemos que ver. Hay muchas cosas que nos impurifican y por lo tanto tenemos que pedir perdón al Eterno, confesarlo y restaurar nuestra relación con Hashem, quien es bendito. En este caso se sugiere siempre que si ha habido un pecado, se haga y se promueva en la vida de la persona una tefilá o más bien una tevilá de purificación. Entonces esa es la situación para que nuevamente se restauren las condiciones de pureza en la vida de la mujer, en la vida del hombre, de tal manera que la presencia divina pueda habitar en la vida de la persona. Entonces, por eso es tan importante y la Torá se toma el tiempo de explicar ya desde la Parashá Shemini, ya nos ha estado hablando de la pureza y la impureza, y ahora se introduce a cosas y a situaciones prácticas que parecieran que son parte natural y que al dar a luz y como pues es una situación normal, sí, pero produce impureza dado que se da la muerte de la placenta, que ya no estará en el cuerpo de la mujer, y el derramamiento de sangres, y por lo tanto esto trae impureza y tendrá que estar impura por 7 días o 2 semanas en el caso de dar a luz una niña, y subsanará, es decir, estará en ese proceso por 40 días para el niño o 80 días para la niña. Entonces esto es algo bien importante y que consecuentemente se tiene que llevar a cabo. Hay detalles, hay cosas que se tienen que explicar y que decir a una mujer que da luz, pero por eso es importante que se acerque a sus maestros para que les sea indicado y dicho qué se tiene que hacer. Igual en la presentación de los pequeños. Que el Eterno, quien es bendito, nos haga conscientes de que debemos estar puros para poder servir al Eterno y para que la presencia de Hashem no se aparte de nosotros. Shalom, shalom.